Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles tranquilas de Mason City. Pero en un pequeño complejo de apartamentos, algo terrible estaba ocurriendo. Jody Huisentruit, presentadora de noticias, nunca llegó a su trabajo, y lo que parecía un simple retraso, pronto se convirtió en uno de los casos más inquietantes de desaparición en Estados Unidos. Jody Sue Huisentruit tenía 27 años. Era carismática, dedicada y amaba su trabajo como presentadora del noticiero matutino en KMT. Vivía sola, a solo 1 milla de la estación. Su rutina era meticulosa. Siempre llegaba temprano, siempre estaba lista. El 27 de junio de 1995, a las 4:10 a.m., su productora Amy Kunz la llamó. Jody respondió: «Me quedé dormida, ya voy en camino», pero nunca llegó. A las 6 a.m., Amy la reemplazó en el aire. A las 7 a.m., llamaron a la policía. ¿Por qué tan rápido? Porque en televisión cada minuto cuenta. Y Jody nunca se retrasaba. Su ausencia era una alarma. La policía encontró su coche estacionado, pero lo que rodeaba el vehículo era inquietante. Llaves dobladas en la cerradura, tacones, secador de pelo, fijador, pendientes esparcidos, señales de arrastre en el pavimento, una huella palmar parcial en un poste cercano, y lo más perturbador, un grito femenino escuchado por 3 vecinos. Ninguno llamó a la policía. 9 meses antes, Jody denunció que una camioneta blanca la seguía. La policía tomó nota, pero no actuó. Comenzó a tomar clases de defensa personal. ¿Por miedo? ¿Por intuición? El día antes de desaparecer, en un torneo de golf, comentó a 2 compañeros que pensaba cambiar su número por llamadas acosadoras. John Bansice, amigo cercano, fue el último en ver a Jody. Dijo que ella estuvo en su casa viendo un video de cumpleaños. Afirmó que se fue borracha a las 11 p.m., pero omitió ese detalle en su declaración oficial. En 2017 se instalaron dispositivos GPS en sus vehículos. No se obtuvo información útil, nunca fue acusado. Murió en 2024 por Alzheimer. Tras su muerte, su familia pidió que se desclasificaran documentos judiciales para limpiar su nombre. ¿Qué contienen? Órdenes de allanamiento, rastreos GPS, declaraciones sobre su relación con Jody. La familia cree que demostrarían que no había evidencia concluyente, pero la fiscalía y la familia de Jody se oponen, ya que podrían comprometer la investigación. La docuserie Her Last Broadcast reveló: la huella palmar no estaba en el coche ni tenía sangre. 2 nuevas personas de interés están bajo investigación. Un testigo que guardó silencio por 20 años se presentó tras ver el especial de 2020. Se investiga a Brad Miliband, vinculado a un retrato hablado y dueño de una camioneta blanca. En 2001, Jody fue declarada legalmente muerta. No hubo actividad bancaria ni contacto. La escena sugería un crimen violento. La familia necesitaba cerrar procesos legales y emocionales, pero nunca perdieron la esperanza. Hoy, el caso sigue abierto. La policía de Mason City y la División de Investigación Criminal de Iowa continúan trabajando. La organización FindJody.com mantiene viva la búsqueda. Y en el 30º aniversario, lanzaron un mensaje directo al secuestrador: no hagan que la familia y los amigos de Jody esperen 1 año más para que se presenten. Necesitan respuestas y justicia. Jody no fue solo una presentadora, fue una hija, una amiga, una mujer que merecía vivir sin miedo. Y aunque su voz fue silenciada, su historia sigue resonando, porque mientras haya preguntas sin respuesta, el caso de Jody no estará cerrado.
Después de ver los episodios de Her Last Broadcast y analizar su desaparición, hay algo que me resulta imposible ignorar. No es solo lo que se muestra, sino lo que se insinúa, y lo que se ha dejado de hacer durante 3 décadas. El nombre de Brad Millerburn no ha aparecido públicamente en el caso, pero el documental lo pone en el centro de una nueva línea de investigación. Su exesposa, amiga de Jodi, revela que Brad la llamó de la nada en el 10º aniversario de la desaparición y le dijo: ¿sabes qué día es hoy? Ella respondió que no, y él contestó: es el 10º aniversario de la desaparición de Jodi. Lo inquietante no es solo el contenido, sino el contexto. No habían hablado en años. ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa frase? Durante su matrimonio, Brad preguntaba constantemente por Jodi. La amiga afirma que él sabía que Jodi vivía en Mason City y que viajó allí para cenar con ella. Brad admite que Jodi se subió a su camioneta blanca Econoline. ¿Coincidencia? ¿Precaución? ¿O una historia construida por si algún día se rastrea ese vehículo y aparece ADN de Jodi? El detective del MCPD reveló que tenían un boceto de un hombre visto afuera de los apartamentos. Cuando se lo mostraron a la amiga de Jodi, ella lo identificó como Brad. ¿Por qué no se investigó antes? ¿Por qué esta pista, surgida en 2022, no fue seguida hasta que Hulu, la plataforma de streaming, intervino en 2025? El documental también revela más sobre John Van Cise. Cuando llegó al complejo de Jodi, estaba tan nervioso que no podía decir su nombre. Su amiga, que estaba con él esa mañana, afirma que dijo: Jodi se fue antes de que la policía hiciera cualquier anuncio. También notó huellas de neumáticos en dirección contraria al tráfico, como si alguien hubiera salido a toda prisa. El video de cumpleaños muestra a John levantando a Jodi en brazos, observándola con intensidad. ¿Era una obsesión? ¿Una amistad mal entendida? Aunque su comportamiento es inquietante, no hay pruebas directas que lo vinculen al crimen, y eso nos deja en una zona gris. El detective admite que hay evidencia que nunca se ha analizado para detectar huellas o ADN. Dice que absolutamente lo harán, pero han tenido 30 años. La pista sobre Brad surgió en 2022. No lo entrevistaron hasta que el equipo de Hulu lo hizo en 2025. Incluso la búsqueda detrás de la casa de Brad fue impulsada por policías locales de Minnesota, no por Mason City. ¿Cómo es posible que una docuserie mueva más que una investigación oficial? ¿Qué nos dice eso sobre la voluntad de resolver este caso? Después de analizar todo esto, me queda una sensación amarga. No solo por lo que le pasó a Jodi, sino por lo que no se hizo. Brad Millerburn parece una pista legítima. El comportamiento de John Van Cise es perturbador. Y la policía, aunque sincera, parece haber dejado pasar oportunidades cruciales. ¿Qué más se ha ignorado? ¿Cuántas respuestas están esperando en un expediente sin revisar? Su desaparición dejó un vacío que ni el tiempo ha podido llenar, y aunque han pasado 3 décadas, su historia sigue viva. No por las cámaras, no por los titulares, sino por quienes se niegan a olvidar. El documental Her Last Broadcast no solo nos recuerda lo que se perdió, nos muestra lo que aún falta por hacer. Pistas ignoradas, testimonios silenciados, evidencia sin analizar. Hoy más que nunca necesitamos justicia, no solo para Jodi, sino para todas las voces que fueron calladas antes de tiempo. Si este caso te conmovió, si crees que merece justicia, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos investigando, contando historias que no deben ser olvidadas, porque detrás de cada desaparición hay una familia esperando respuestas. Y tú puedes ser parte de esa búsqueda. Nos vemos en el próximo episodio.